nuestra clase número 2. La verdad me tocó volver a hacer la grabación por aquí porque en la otra me falló el audio, ya que no lo configuré bien. Entonces voy a hacer así como una pasadita por los temas que vimos y les explico lo que estamos realizando con el álbum. Entonces, nuestro primer tema del día de hoy es literatura infantil. Literatura infantil. Entonces la literatura pues es todo ese conjunto de obras, ¿sí? Que van dirigidas especialmente a los niños y a las niñas. Obviamente obras literarias que buscan educar, fomentar valores, entretener, estimular la imaginación, estimular el lenguaje, la sensibilidad de los niños pues más pequeños. Más o menos esta literatura infantil va de los 0 a los 13 años. Bueno, vamos a nombrar un poquito las características de la literatura infantil para que lo tengamos en cuenta. La primera es que debe tener un lenguaje simple y claro. Entonces, aquí pues se debe evidenciar un vocabulario sencillo, accesible, deben haber como frases cortas, es con estructura sencilla, que sean comprensibles y siempre deben ser adaptadas pues a la edad de los niños que estamos trabajando. Luego encontramos el contenido didáctico y formativo, que es el que va a transmitir en ellos valores como la amistad, el respeto, la empatía, la justicia, la perseverancia. Entonces siempre estas obras literarias van a dejar una enseñanza en los niños. Presencia de la fantasía e imaginación. Entonces aquí los vamos a encontrar personajes que hablan como rocas, como animales, como cuentos, como libros. Vamos a encontrar mundos mágicos, personajes fantásticos. Son como los más comunes para lograr en ellos estimular la creatividad. Bueno, otras de las características es que existe una trama breve y directa. Entonces, las historias suelen ser cortas y en secuencia lineal, es decir, que primero pasa un suceso, luego otro, así, en lineal, forma lineal, para que sea más comprensible para los niños. Hay algunas, no la literatura infantil, sino otras obras que son circulares retrospectiva, es decir, que empiezan por el final de la obra y se van devolviendo hasta volver al inicio. Entonces, siempre la literatura infantil es lineal. ¿Qué más les digo acerca de eso? Bueno, al ser lineal, pues siempre va a presentar un inicio, un desarrollo, un conflicto y un desarrollo de ese conflicto. Podemos llamarlo un final feliz. En la literatura infantil, pues siempre encontramos como las ilustraciones complementarias, es decir, que vamos a encontrar imágenes grandes, imágenes llamativas que van a jugar un papel fundamental, sobre todo pues en los niños pequeñitos, porque van a ayudar a mejorar la comprensión, el análisis y captar fácilmente pues las ideas de la obra literaria. Personajes cercanos o identificables. Personajes cercanos e identificables. Entonces vamos a encontrar personajes como niños, como mamás, como animales, como héroes. Personajes que van a hacer sentir a los niños y a las niñas pues identificados con el cuento a través de ellos. A ver, aquí, ¿qué más? Siempre tendremos un final feliz y va a incluir una moraleja o una resolución positiva
del conflicto o del problema que se presenta, que va a dejar una lección, una sensación de seguridad, una enseñanza. Entonces, de pronto recordemos esos cuentos como cuál era la enseñanza de Caperucita Roja, cuál era la de Blancanieves, cuál era la de Lo Feroz y los Tres Cerditos, cuál era la del poema Rin, Rin, Renacuajo. Entonces siempre vamos a encontrar ese final feliz con esa enseñanza, ¿sí? Ritmo y repetición, especialmente en los cuentos, para los más pequeñitos se usa la repetición de palabras o de sonidos o de frases estructuradas que favorecen en ellos la memorización. Esto lo podemos evidenciar en el cuento de El lobo y los tres cerditos. Entonces, cuando él dice, abre la puerta o soplaré, soplaré y tu casa derribaré, entonces si se dan cuenta es una frase que los niños captan con facilidad y van repitiéndola en el transcurso del desarrollo de la historia. Bueno, la idea es como recordar en esta instancia un poquito cuál fue ese cuento de niños que nos llamó más la atención y quién nos lo contaba, dónde contaban esas historias. Voy a poner acá un poquito un cuento, que ese cuento pues no es de, no es tan antiguo, pero es un cuento bonito acerca de las emociones. Entonces déjenme lo pongo acá. Había una vez el monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Otra vez todo revuelto? Parece que no aprendes nunca. Mira cómo te has enredado con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tienes que separarlas y colocar a cada una en su frasco. Si quieres, yo te puedo ayudar a poner orden. El color amarillo es la alegría. La alegría es contagiosa, brilla como el sol y parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. El azul es la tristeza. La tristeza siempre extraña algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, a veces lloras y quieres estar solo. No dan ganas de hacer nada. El color rojo es la furia. Arde como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, te dan ganas de decir no es justo y quieres descargar tu furia en alguien más. El morado es el miedo. El miedo es cobarde. Se esconde como un gato negro en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves más pequeño y crees que no podrás hacer lo que te piden. El color verde es de la calma. La calma es tranquila como los árboles y ligera como una hoja volando por el viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones.
Cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mucho mejor. ¿Ves qué bien se ve todo en su lugar? Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, furia. Morado, miedo. Verde, calma. Pero, ¿puedo saber ahora qué te pasa? Ah, estás enamorado. Bueno, entonces después de ese video del monstruo de colores, vamos a ver la importancia en el desarrollo infantil, la importancia de la literatura infantil. Bueno, ¿cuál es la importancia en el desarrollo cognitivo? Pues estimula la atención, la memoria, logra introducir a los niños en la secuencia de eventos de causa-efecto. Entonces, por ejemplo, en el cuento de Rin Rin Renacuajo, eh, Rin Rin Renacuajo no le obedeció a su mamá y por eso, ¿qué sucedió? Entonces ahí ellos identifican una causa y se dan cuenta del efecto de esa causa. Entonces, gracias a esta identificación de secuencia de eventos, los niños van a lograr desarrollar pues el pensamiento crítico y la capacidad de inferir entre las cosas buenas y las cosas malas. El desarrollo del lenguaje, pues muy importante en los cuentos, ya que van a enriquecer el vocabulario, van a mejorar la pronunciación de sintaxis y la gramática en la adquisición de palabras nuevas. Digamos, en el cuento de Rin Rin Renacuajo también que dice, coge el aldabón, entonces ellos en ese momento van a preguntar qué es el aldabón, o si ellos no preguntan, pues ustedes les pueden decir. Entonces, la idea es esa, empezar a conocer palabras nuevas, significados y que lo vayan agregando a su vocabulario, desarrollando así pues la comprensión oral, lectora y fomentando también la futura comprensión y expresión escrita. La estimulación de imaginación y la creatividad. Entonces, gracias a los cuentos y a la literatura infantil, pues va a fomentar esa creatividad y abrir la puerta a mundos mágicos, fantásticos, simbólicos, en donde encuentren historias novedosas, personajes misteriosos, y eso pues va a jugar un papel muy importante como medio de expresión emocional y como estimulación de la creatividad. ¿Por qué? Porque al ellos brindarles como este espacio donde ellos puedan imaginar, puedan construir historias, puedan imaginar personajes, puedan solucionar como hechos mágicos, están logrando como tener una mente abierta que en un futuro les va a servir para aprender a solucionar problemas. Entonces tienen un problema y de pronto las personas que no son buenas lectoras o que no son creativas se estancan en el problema y no evidencian las múltiples soluciones que existen. Mientras que si estamos creando niños creativos con imaginación, con esta destreza mental de crear, entonces cuando tengan una dificultad, así mismo van a encontrar más fácil las soluciones que tengan a esta dificultad. Entonces, muy importante eso. Cuando pequeños, pues no pasa nada en que no identifiquen lo real de lo imaginario, pero poco a poco cuando ellos van creciendo van a lograr como ese descubrimiento de qué es real, qué es imaginario, sin quedarse obviamente en las cosas de fantasía. Entonces todo es un proceso y no está mal como darles a ellos esa oportunidad de crear.
Vemos también la formación de valores y habilidades sociales, ya que a partir de esos cuentos se están transmitiendo normas, valores, actitudes como la empatía, la solidaridad, el respeto, la cooperación, y permite a los niños pues identificarse con alguien del cuento y aprender a solucionar esos conflictos. Entonces siempre está un valor que nos va a guiar, entonces el valor del respeto, el valor de la amistad, el valor de la cooperación, el valor de la honestidad, y eso pues va a ir favoreciendo esa inteligencia emocional de los niños, que es más fácil enseñarla así a través de la literatura infantil. Eh, la literatura infantil tiene algo como demasiado bonito, y es que va a fortalecer el vínculo afectivo, sea entre maestras y estudiantes, o entre mamá e hijos, o entre mamá y sobrinos o nietos. Entonces, esa parte de leer en voz alta crea momentos íntimos entre los niños, la docente, los padres, los hijos, y aumenta esa seguridad emocional en los niños. Entonces va a permitir que los niños empiecen a poder expresar sus miedos, sus deseos, a que pregunten cuando no entienden algo, y asimismo a crear esos lazos de afecto. Y todas estas historias, relatos, poemas, cuentos, canciones, todo lo de la literatura infantil los va a preparar para la vida escolar y social, porque los va a empezar a introducir en las normas sociales y culturales, además que va a crear el hábito de lectura, que es muy importante para ellos, para la vida, y va a promover en ellos la autonomía, el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo de las cosas que pasan a su alrededor. Bueno, vamos a ver ahora un poquito aquí cómo podemos usar toda esa literatura en el aula, de qué manera algunos truquitos nos van a ayudar a incorporar esa literatura en el aula ya como docentes. Bueno, una de las maneras como más llamativa, bueno, más llamativa no, pero es llamativa para ellos, es implementar la literatura al realizar la lectura en voz alta. Muy importante de pronto tener un cuento de la semana o un cuento para el día. Entonces la idea es como que abrir ese espacio en donde vamos a contar esa historia y vamos a acercarlos más hacia esa literatura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una de las posibilidades es lectura en voz alta. Siempre recomiendo, antes de presentar algún cuento, algún libro, que nosotras lo hayamos leído, para que si hay palabras que no conocemos, si el cuento es muy largo y tal vez nos toque como en, en la ejecución hacer como un resumen rápido, eh, podamos como hacer los cambios que vamos a hacer, o si vamos a usar otro material o otras herramientas para la lectura de ese cuento, podamos prepararlo. O sea, en el aula es muy fundamental no improvisar, sino como que tener todo así perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser la lectura? Pues va a ser en voz alta, vamos a cambiar la entonación de acuerdo a cada personaje. Entonces, que si es el lobo feroz, va a ser una voz muy gruesa, que si son los tres cerditos, que cada cerdito pues tenga una voz diferente, de pronto uno que tenga una voz chillona, una voz dulce, una voz diferente. Vamos a usar gestos y vamos a usar sonidos, vamos a usar expresiones faciales, y vamos a usar esas pausas que nos van a ayudar a fortalecer la comprensión de la lectura. Recuerden que los niños en esta edad son muy kinestésicos y aprenden de eso, del movimiento, de la gestualidad, de pronto de los sonidos que les podamos eh, utilizar, ¿no? Y va a ayudar también a que el niño se anticipe a lo que sigue después de cada frase,
o después de cada escena que le leamos. Otra de las maneras, y esta es muy bonita, es incluir la presentación teatral o la dramatización. Entonces, bueno, yo voy a contar el cuento, pero ustedes me van a ayudar. Entonces, tú vas a ser Caperucita Roja, tú vas a ser el cazador, tú vas a ser el lobo feroz. Entonces, yo lo voy contando y ellos lo van dramatizando. Obviamente al principio les va a dar pena, pero no importa. O sea, la idea es como que lo hagan la primera vez y de ahí para allá todos van a querer participar. Entonces para ello podemos usar disfraces simples. Vamos a usar o de pronto un títere o un muñequito que represente a cada personaje y permitir que ellos también improvisen y que ellos también usen su creatividad. Después de la lectura del cuento, muy importante plasmar lo que leímos, lo que escuchamos, entonces podemos invitarlos a dibujar su personaje favorito, a hacer una historieta, a hacer un collage, a hacer un títere, vamos a hacer un mural del cuento, vamos a cambiarle el final a la historia, ¿sí? Diferentes actividades artísticas posteriores a la lectura que van a permitir más como interiorizar esa lectura y esa comprensión de lo que se leyó. Y podemos utilizar también preguntas para pensar y conversar. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó en el cuento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué aprendiste si tú fueras el personaje que hubieras hecho? ¿De qué color era la capa de Caperucita? ¿A qué iba Caperucita? ¿Dónde la abuelita? ¿Sí? Todas estas preguntas pues son herramientas que nos van a ayudar a estructurar más esa comprensión de la historia. Muy importante pues crear un espacio en el aula o en la casa donde tengamos ese rincón de lectura o esos libros en donde ellos puedan ir y elegir de pronto el que más les guste. Que si empezamos la biblioteca con 5 libros, está bien, no pasa nada. 5 libros nos va a funcionar y así con el tiempo pues ir como aumentando esa biblioteca. Yo les decía a las compañeras que hay una actividad bonita en donde los cuentos son viajeros y cada viernes los niños se llevan un cuento para que con su papá y su mamá lo lean. O sea, al principio es algo como forzado porque pues a ellos les cuesta esa parte de leer, pero después ellos solitos van a pedir el cuento y van a esperar a que lleguen el viernes para que se puedan llevar su cuento a la casa. Y bueno, de la mano de esa literatura, podemos ver que la literatura es como un puente a reforzar las otras asignaturas. Entonces, des en cuenta que si vamos a ver matemáticas, cuando les pidamos que, bueno, vamos a contar las flores que recogió Caperucita, o en el cuento de los 7 cabritos, vamos a contar los 7 cabritos, y así sucesivamente. La educación emocional, cuando vemos, identificamos las emociones de cada personaje. También se puede incluir ciencia, se puede incluir casi que todas las asignaturas las podemos incluir y descubrir en una historia. Entonces, des en cuenta también que nos ayuda muchísimo, 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 muchísimo todo esto. Y con eso finalizamos pues un poquito todo lo de la literatura infantil, de pronto tenerlo presente, utilizarlo mucho en el aula, que es demasiado, un recurso demasiado importante que vamos a usar. Bueno, a sus compañeras yo les compartí un enlace, espero que se los haya compartido en la página, en el WhatsApp. Vamos a ver. Se llama, es un enlace de una biblioteca virtual. A ver. Ay, no me la quiero encontrar.
no quiere compartir. Listo. Entonces la idea es que ustedes puedan navegar a través de esta biblioteca en donde además de cuentos van a encontrar juegos educativos, dibujos para colorear, adivinanzas, vamos a encontrar fábulas, leyendas, comprensión lectora, fichas para imprimir, poemas, canciones, trabalenguas, chistes y diferentes juegos, lecturas, significado del nombre, palabras, ya geografía, ya las materias así, también actividades de inglés, matemáticas, historia para niños, conceptos de ciencias, demasiadas actividades de pronto para que ustedes puedan implementar en el aula y de pronto utilizarlas. Sí, todo es virtual, pero hay unas que se pueden como acomodar con material para que, pues para que lo puedan usar. Aquí, ay, no está corriendo. Está por edades también. Entonces, voy a ver si la puedo subir a la página por si no lo tienen en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito ¿de qué? De el rasgado. Entonces voy a ponerles un video introductorio para el rasgado. ¿Es en español? Con correcto, esto es posible. Correcto es un... Había un papel como un pajarito que en pelota se transformó. ¡Pasala, pasala! Si lo abro, es un pececito que nadó, nadó y nadó. Había un papel como un sombrero que en tambor se convirtió. Si lo doblo, es un pañuelo que los mocos me sacó. ¡Achú! Y desde el mar llegó un barco que en espada se convirtió. Los piratas defendieron su tesoro. Pero el mapa, a ver, 3 pasos a la derecha, 1 para atrás, se rompió. Ahora tengo 2 papelitos, uno grande y otro chiquito. Creo que puedo volar con alas de verdad. Está por llover, un paraguas tenemos que hacer.
Creo que es una flor, un hongo, un helado de limón. Estaba todo muy rico y ahora me limpio con los papelitos. Mejor lo voy a doblar para otro día volver a jugar. Bueno, entonces con ese video tan bonito le damos paso al rasgado. ¿Y cuál es el fin del video? Como darnos cuenta que el rasgado no es solo una actividad que hagamos en el aula, sino que de lado de esa actividad muy importante, debemos hacer una motivación antes de iniciarla. Entonces pueden buscar una canción en las redes que les sirva como para utilizar la hoja antes de, y que sea como más significativo para ellos, como el sentido de rasgar, ¿no? No simplemente coger el papel y rasgar, sino que puedan hacer como más cosas con esto. Espérenme un segundito, voy a pausar mientras me carga acá la presentación. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer para introducirlos al tema es un acercamiento con el papel, en donde ellos van a tocar el papel, van a tocar la textura, van a mirar el color y van a hacer alguna actividad. Les en cuenta que en la canción decía que primero se arruga como una pelota y al arrugas pues ellos también van a involucrar esa fuerza que deben tener en las manos. Luego hicieron como un pajarito. Luego hicieron como también un pañuelo. Luego hicieron un sombrero, también una sombrilla. Sí, diferentes cosas hicieron con el papel antes de llegar a ponerse a rasgar. Entonces, esa es la idea con los niños. Hablando un poquito de lo de el álbum lo vamos a presentar como trabajo final. Entonces la idea es que como clase a clase vamos creando una hoja de ese álbum, más o menos son unas 10 hojas. Entonces, ¿cómo lo creamos? Yo les anuncio los materiales que vamos a usar y ese día vamos a utilizarlos y así vamos guardando las hojitas y ya al final simplemente es como grapar y organizar todo. Entonces nuestra primera actividad es de rasgado. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente rasgar papel. Mientras ustedes van haciendo la actividad, yo les voy explicando de qué se trata el rasgado y qué favorece el rasgado en la primera infancia. Digamos acá, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacer simplemente un dibujo, como este de la casita, y simplemente rasgan el papel y rellenan su dibujo. Esa es una forma. La otra pueden hacer un paisaje, o sea, ustedes solitas crean el dibujo poco a poco. Entonces acá la arena, el mar, el sol, ¿sí? El cielo. Y den en cuenta que no es un dibujo ya realizado, sino que es construido con el papel. Lo mismo la mariposa, lo mismo el arco iris. Entonces la idea es que haya solo una actividad de rasgado. ¿Listo? Entonces muy importante eso, que solo haya una actividad de rasgado. Una de cada cosa. Hay algunas que tienen 4 actividades, pero bueno, no las voy a confundir. Después hablaremos de eso. Por ahora, elegir una técnica de rasgado. La de la casita, la de crear un paisaje, la de sí, una sola. Entonces ahora sí, les voy a contar un poquito de qué se trata ese rasgado y las técnicas que hay. Bueno, entonces
Bueno, entonces, el rasgado de papel pues es simplemente una técnica de motricidad fina, es una técnica sencilla, pues en, que consiste en romper el papel o en desgarrarlo con las dos manos sin utilizar tijera. Es una técnica muy común de la educación infantil. Entonces, es una actividad sencilla, de motricidad fina, en la que utilizamos pues casi siempre material de desecho. Estimula la fuerza en los niños, la coordinación mano-ojo o coordinación visomotora, la precisión, los movimientos refinados y la coordinación bilateral, la coordinación de la mano izquierda y de la mano derecha. Cuando se rompe el papel con las manos, pues se adapta un agarre trípode, o sea, cogemos siempre con estos dos dedos de esta manera, así. Entonces eso nos va a favorecer el agarre trípode, que es eficaz para el manejo de piso. Ustedes saben que el agarre trípode pues son nuestros tres deditos cogiendo el lápiz. Entonces de esta manera nos va a estimular ese agarre para que ellos logren escribir y colorear y pintar y hacer todo lo que necesitan hacer con las manitos. La mano dominante es la que ayuda al desgarro y fomenta la asistencia adecuada para la tarea de sostener el papel. Entonces, con la mano que no se utiliza es la que va a sostener el papel, o sea, perdón, la mano que menos usamos. Y la mano dominante es la que va a realizar la fuerza para rasgar. Siempre la mano dominante va a usar esa fuerza para rasgar y nuestra otra mano es la que va a sostener, sea para rasgar o para utilizar tijeras. Cuando pues el niño rompe el papel, pues va a mejorar la resistencia, va a mejorar los músculos intrínsecos de las manos, que son muy importantes para todas las habilidades motoras finas. Entonces, para amarrar cordones, para apuntar los botones, para ponerse los aretes, para maquillarse las niñas, para colorear, para escribir, para recortar, para cepillarse los dientes, para peinarse, o sea, todo lo que requiere esas habilidades motoras finas, con el rasgado lo estamos mejorando. Desde meter una moneda en una alcancía hasta lo más. Bueno, pues ya les dije que esta técnica favorecía mucho la motricidad fina. Mejora la destreza, la fuerza necesaria para manipular los objetos pequeños, la coordinación ojo-mano, ¿sí? La concentración y la paciencia, porque ellos deben estar ahí como súper concentrados en la actividad para lograr el resultado que quieren, la percepción táctil al manipular pues diferentes texturas, si sea suave, si sea rugoso, si sea fino, grueso, la creatividad, la pinza ya lo dijimos, el desarrollo cognitivo. Entonces en resumen el rasgado es una herramienta fundamental que antes de escribir los niños deben usar. Es una de esas actividades de aprestamiento que los van a preparar para la escritura y para la lectura. Para la escritura. La idea para el rasgado es utilizar de pronto material, puede ser de desecho que no utilicemos, para así como aprender a usar esas cosas que pensamos que es basura, que son para botar, pero que nos va a servir un montón en el aula. Una de las técnicas es hacer tiras. Entonces, de pronto empezamos con romper, que ellos logren romper así a mano llena el papel, porque les va a costar. Algunos no van a poder, van a intentar así con las dos manos, ¿sí?
Y seguimos ya con las tiras, que es un poco más de paciencia, más despacio, que se tomen su tiempo para que logren hacer esas tiras de papel. Entonces ya son movimientos más finos que van a estimular los músculos intrínsecos de los niños. Entonces, algo así, tiras. Otra técnica también puede ser utilizar variedad de materiales, diferentes grosores, para que vayan obteniendo así más precisión. Entonces, ser como muy variable. Otra técnica que vamos a utilizar es romper el papel en formas para hacer una creación. Entonces podemos ver acá que cortaron el papel de diferentes maneras y lograron construir unos helados. Entonces les enseñamos acá pues a desarrollar la habilidad de planeación motriz y a que trabajen las habilidades de percepción. Bueno, vamos a seguir viendo acá. Acá simplemente estamos mirando como el tipo de papeles que podemos utilizar según para rasgar, ¿no? Entonces acá podemos ver que se puede utilizar periódicos, revistas, volantes, papel de cuaderno, cartón de cajas de alimento, correo de pronto que ya no funcione, ya no utilicemos, y todo este papel de impresora para rasgar. Entonces es muy importante primero que rasguen y luego ese papel que rasgaron usarlo en algo, no simplemente que ya rasgaron y botaron el papel, no, sino usarlo en algo. Mira, por ejemplo, acá este muñequito se usó para construir la ropa del muñequito. Entonces, eso es primordial. Bueno, acá nos dicen papel seda, papel crepé, papel higiénico, obras ya recicladas, toallas de papel, servilletas. Bueno, entonces acá podemos ver lo que les mostré al inicio, las diferentes como ideas que pueden retomar para realizar su hojita, su guía para el álbum. ¿Listo? Entonces, para recordar que al rasgar estimulamos la coordinación ojo-mano, la coordinación bilateral, la fuerza del pellizco cuando rompemos el papel, la fuerza intrínseca de la mano, la separación de los lados de la mano, la estabilidad del antebrazo y la planificación motora. Bueno, esa es la idea del rasgado y esa es la idea de esa primera actividad que ustedes van a desarrollar en el álbum. Ahora vamos a meternos un poquito con él. Ay, ahora se me perdió. Esgrafiado, no, con la expresión plástica. Todas estas actividades son actividades de expresión gráfico-plástica que nos van a funcionar para eso. Esperemos que me abra acá la presentación. Bueno, nuestro siguiente tema es la expresión plástica y para ello pues vamos a utilizar las masas. Es decir, que nuestra siguiente actividad va a tener la presencia de masas, en este caso de plastilina. Bueno, entonces decimos que el modelado es una actividad primordial también para trabajar en el aula, ya que desarrolla la motricidad fina, la fuerza de la mano y todos los miembros superiores, llega hasta el antebrazo. De pronto con el rasgado solo utilizábamos 3 deditos para rasgar, para incentivar
pinza trípode, pero acá trabajamos todos los dedos de la mano, la palma de la mano, la muñeca, el antebrazo para la precisión y las dos manos por igual. En el rasgado pues una nos servía para sostener, con la otra hacíamos los movimientos, pero con el modelado pues utilizamos las dos manos. ¿De qué nos sirve? Mejorar la capacidad para concentrarse, para aprender a planificar, que es una de las funciones ejecutivas, para seguir una idea y para desarrollar el sistema propioceptivo. Muy importante. Da la oportunidad de hacer y volver a hacer y corregir, algo que de pronto no lo tenemos en el rasgado, porque si simplemente rompemos la hoja, ya nuestra hoja quedó así y no la podemos volver a arreglar, mientras que si hacemos algo con la plastilina, podemos, y no nos gustó, lo deshacemos y lo volvemos a corregir, a mejorar. Pone en juego mucho la paciencia, la tolerancia, la flexibilidad mental ante las cosas y ante las personas. Porque uno, puede que me funcione mal el dibujo que estoy tratando de crear, y dos, puede que algún compañero venga y me destruya lo que yo estoy haciendo. Entonces es esa flexibilidad y tolerancia ante las cosas y ante las personas. La plastilina, pues además de entretener, sirve para relajar, para tranquilizarse, para tener un trabajo calmado. Eh, es ideal para los niños que son inquietos, de pronto que son bruscos, que son impulsivos, que tienen poca tolerancia a los demás. Entonces, ¿qué hace la plastilina? Los calma, les ayudan como a controlar esas emociones, a regular. Y también sirve para los niños con problemas de atención, de concentración, porque la plastilina como que les da ese espacio, esa oportunidad de estar ahí como eh, muy entretenidos en lo que están haciendo. Sirve para los niños con problemas de tonicidad, es decir, que tienen muy suave, el tono muscular, escriben muy suave, entonces sirve para que ellos tengan como esa fuerza y empiecen como a escribir más fuertecito. Hay varios tipos de masas, entonces está la de arcilla, la de miga de pan, la de plastilina escolar, plastilina casera, la pasta de sal y la pasta de papel. Por ejemplo, la masa casera pues se hace simplemente con harina de trigo, con sal, con agua, con aceite y con colorante. Simplemente se mezcla todo y tenemos nuestra masa casera. Muy importante siempre mantenerla en bolsa y también estar como mirando, porque a veces tiende a ya cuartearse y pues ya no nos va a funcionar mucho. Hay varias propuestas de pronto para crear esta actividades de modelado, entonces el modelado libre, el modelado guiado, el modelado de las emociones y el modelado de cuentos que han sido leídos. Entonces la idea es siempre tener como una actividad diferente, no siempre que sea modelado libre, pues para que ellos como que se sientan más motivados y tengan más oportunidad de hacer cosas. Espérenme un momentico acá. Bueno, aquí encontramos técnicas para trabajar plastilina. La primera técnica es la de amasado. Uno les da la plastilina a los niños y ellos tienden a decir que está dura, que está fría, que no les sirve, que esa está dañada. La idea es empezar a enseñarles a suavizar la masa con las manos. Entonces la plastilina está fría, la vamos a calentar para que sirva. Entonces todos vamos a hacerla así, vamos a masajearla y vamos a calentar esa plastilina poco a poco, así con nuestros deditos, así, que ellos aprendan a ir calentando. Lo que ellos no saben es que además de estar calentando la plastilina, estamos activando los músculos de la mano, haciendo también un calentamiento previo para utilizarla.
Entonces luego vamos a empezar a amasar como si fuera pan, en la mano y sobre una tablita. Entonces, esa es la primera como técnica, que ellos aprendan a suavizar la plastilina y amasarla con las manitos. La segunda técnica es aprender a hacer bolitas, entonces esa nos va a favorecer en la pinza trípode. Entonces con estos dos deditos vamos a pellizcar y vamos a hacer la bolita. Bolitas grandes, bolitas pequeñas, vamos a hacer esferas, ¿sí? Para mejorar la coordinación y el control del pulgar. Con esa creación, con esas bolitas, podemos hacer todo un cuadro, como lo tenemos acá, Homero Simpson, que está hecho de solo bolitas de papel. Esa técnica se llama puntillismo. Entonces, en nuestro dibujo, la idea es que nosotros hagamos un dibujo y lo llenemos de plastilina y que el dibujo tenga diferentes técnicas. Entonces, digamos, si vamos a trabajar en este Homero Simpson, entonces la camisa va a tener la técnica de puntillismo, que son solo bolitas. Solo bolitas. ¿Listo? Bueno, haciendo un paréntesis, con esas bolitas estamos enseñando a crear ojos, a crear cabezas, a crear burbujas, a veces a crear narices. Entonces, pues es bastante interesante. Luego de las bolitas vamos a aprender a rodar la plastilina entre las manos o sobre la mesa, que es aprender a hacer chorizos o cilindros. Entonces esto va a ayudar a fortalecer los dedos, a mejorar la coordinación, ¿sí? Y nos quedan así, como cilindros o choricitos. Como tenemos acá la forma del arco iris, la forma de los rayos del sol. Y esos cilindros, esos chorizos, pues nos va a servir para aprender a crear los brazos de los personajes, o letras, o espirales, o serpientes. Y en el dibujo que vamos a hacer nosotros vamos a tener una parte en donde se evidencian los cilindros o los chorizos. Sí, entonces dijimos que la camiseta de Homero Simpson tenía las bolitas, la técnica de puntillismo. Puedo hacer los brazos con estos cilindros también. Bueno, nuestra tercera técnica es aplastado o prensado, o de pronto ustedes lo conocen más como esparcido. Entonces simplemente es poner la plastilina y con el dedo pulgar o con los dedos empezar a esparcirla. Entonces ese esparcido nos va a ayudar a estimular la fuerza de la mano. Entonces podemos darnos cuenta acá. Esa técnica también va a ir en nuestra creación. Digamos acá, en el dibujo de Homero Simpson que tenemos acá, acá hay un esparcido en el cielo, pero al final le hicieron como una textura, ¿sí? Entonces debe tener el esparcido. Bueno, luego otra técnica que existe es utilizar palillos, cuchillos, plásticos o moldes para que ellos aprendan a recortar, a cortar. Entonces, vemos acá que este niño está con cuchillos, por aquí abajo que hay moldecitos. Entonces, la idea es mejorar la precisión y la atención visual. Pueden cortar formas geométricas, alimentos, frutas, pizzas, ¿sí? Diferentes cositas, y ellos nomás con que ustedes les brinden como estos utensilios, ellos se van a sentir como bastante motivados. Luego sigue el estampado o texturizado. Entonces, simplemente es usar objetos para dejar huellas en la plastilina. Entonces pueden ser tapas, botones, hojas o sellos, ¿sí? Para crear esa textura. Digamos, vuelvo a la actividad acá de Homero, en donde el cielo tiene una textura. Posiblemente lo hicieron como con una agujita, haciéndole como la textura de cielo. Entonces nuestro dibujo también debe tener esa textura. Un solo dibujo
que tenga todas las técnicas. No es una técnica por dibujo, entonces un solo dibujo con todas las técnicas. ¿Listo? Enrollado, entonces es simplemente después de los cilindros que teníamos empezar a enrollar y hacer espirales. Entonces acá digamos podemos hacer como caracoles, como flores, como dulces, simplemente enrollando la plastilina, como el ejemplo de este caracolito. Y esta técnica es de modelado guiado, pues esta sí no va a ir en el álbum, porque pues sería un dibujo que de pronto yo les dé, pero entonces esta técnica no va a ir en el álbum. Pero ¿de qué se trata? Es simplemente de hacer una creación siguiendo unas instrucciones. Entonces en este caso el pingüino. Entonces dense en cuenta que acá están las piezas que necesitan, el naranja, el blanco y el negro, y van mostrándoles qué parte van a ir poniendo en cada pieza hasta crear como el pingüinito. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, hacer el dibujo que ustedes quieran y rellenarlo con la plastilina, con la técnica de esparcido, el puntillismo, que son las bolitas, el esparcido, el enrollado, el estampado, el aplastado o prensado o esparcido. Digámosle aplastado por si ustedes, aplastado o esparcido. Los cilindros y listo. Y listo. Entonces esa es la idea. Ahorita ya finalizando esta clase, y si se ponen al día ya deben tener dos cartulinas. Una cartulina de rasgado y una cartulina de plastilina. No hay que subir nada, simplemente las vamos a tener ahí para al final poder como juntarlas todas y poder hacer nuestro álbum. Para nuestra próxima clase vamos a trabajar el plegado. Entonces vamos a traer 4 hojitas para hacer plegados, porque vamos a incluir 4 plegados en el álbum. Entonces traer 4 hojitas para hacer plegado. Vamos a traer lo del esgrafiado y vamos a traer, no sé si alcancemos el de pintura. El esgrafiado es lo que yo les dije de témpera negra, crayolas de colores y un punzón. Y de pronto alcanzamos a trabajar pintura. Entonces tengan en cuenta eso. Las personas que no han presentado el video de la rayuela africana deben presentarlo para poder asignarles la nota. Yo ya tengo acá unas personas que pasaron. Ya tienen nota Marinela, Esmeralda, Yurani, Belén, Sara Ospina, Megan y Angie. Las demás personas no tienen la nota. Entonces necesito que presenten el video para yo poderles dar la nota. Bueno, entonces ya con eso las dejo. Ojalá se puedan poner al día. Un abracito para todas y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, por favor. Chao.